Tenemos diferentes tipos de formatos para poder nosotros referenciar las diferentes fuentes de información que nosotros tenemos. Por ejemplo, uno de estos formatos es el APA. ¿Qué es el APA? Es un estilo de redacción científica creada por la Asociación Psicológica Americana, la cual sirve para facilitar la comunicación científica entre investigadores de las ciencias sociales humanidades. Por ejemplo, aquellas personas de que estudian pedagogía, aquellas personas de que estudian para maestros, aquellas personas, por ejemplo, que estudian psicología, entre otros. Todo lo que se refiere a ciencias humanidades. En este caso, por ejemplo, la mayoría de las revistas científicas o la mayoría de trabajos, tesis, tesinas y todo eso, que son referente al área de ciencias humanidades, tienen el estilo del formato APA. Básicamente, el formato APA lo que hace es estructurar o ordenar de una manera los datos que tienen que ir de acuerdo a las diferentes fuentes de información que nosotros tenemos. Y estos datos, por ejemplo, ya sean fichas bibliográficas o fichas de trabajo, se van acomodando de manera diferente. Por ejemplo, en cuestión de las fichas bibliográficas, recordemos que nos sirven nada más para poder organizar la información que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra fuente de información. Recordemos que la fuente de información son todos aquellos lugares en donde nosotros podemos utilizar para poder hacer nuestras investigaciones, ya sean personales, académicas o profesionales, o escolares también. Por ejemplo, si nosotros estamos consultando un libro, tenemos nosotros que incluir algunos datos como el autor, sus apellidos, el título, la editorial, la impresión, la reimpresión, el lugar y año y las páginas consultadas. Si nosotros estamos haciendo referencia a una revista, tenemos que hacer referencia al autor, al título, al volumen, al número de la revista, al lugar y año, a la página consultada, entre otras cosas. Si nosotros estamos haciendo referencia en cuestión de una página web, tenemos nosotros que tomar en cuenta en parte los datos, si es en cuestión de un libro electrónico, si es de una revista electrónica, tener en cuenta esos datos, más aparte la URL o la dirección de la cual nosotros estamos consultando. Esto con el fin de que nuestra investigación primeramente sea como más fiable a los diferentes lugares en donde nosotros acudimos. Lugares me estoy refiriendo a libros, revistas, imágenes, tablas, entre otras cosas. Y por otra parte, también nosotros estamos indicando al momento de estar referenciando nuestras fuentes de información que no nos estamos apropiando de información que no es de nosotros. Es decir, no estamos cometiendo un plagio, lo cual está penado dentro de la Constitución mexicana, ya que hay una ley que se llama Ley de Derechos de Autor, y por lo cual esa ley dice de que, bueno, de que si una persona no se publica un artículo científico o un libro, tiene que registrar en la asociación de autores o dependiendo del área en donde se encuentre, tiene que hacer ese registro y por lo tanto toda persona que consulte esa, digamos, esa investigación o ese libro o esa revista que esta persona hizo, por lo tanto tiene que aparecer como fuente de información. Al momento también, por ejemplo, de que una persona publica, no sé, algún reportaje, alguna nota en algún tipo de diario, tiene, o sea, de alguna manera la ley de derechos de autor, por así decirlo, lo protege en este caso. Entonces es importante por eso nosotros poner las diferentes fuentes de información. Más que nada es para evitarnos problemas. Bien, vamos en cuestión de las fichas de los dos diferentes tipos de fichas. Tenemos que tener claro que estas fichas nosotros en Word las podemos hacer vía digital. Pero bueno,
La ficha bibliográfica, la función que esta tiene es más que nada organizar los datos que nosotros tenemos principalmente en libros. Las fichas bibliográficas también pueden contener datos de revistas, datos de tablas, entre otras cosas. Hay dos tipos de fichas bibliográficas, una que sería por autor, otra por título. Básicamente, dentro del autor, lo que nosotros vamos a estar referenciando sería el apellido con mayúscula, lo separamos por medio de una coma y ponemos el nombre del autor. El título nosotros lo ponemos enseguida, sin dejar espacio, así como si fuera una pequeña lista. Si nosotros, en este caso sería una ficha bibliográfica por autor, porque primero nosotros ponemos el autor y posteriormente el título. Si nosotros estuviéramos poniendo primeramente el título, entonces sería una ficha bibliográfica de título. El título iría en esta parte de adelante, en esta parte de aquí de arriba, y posteriormente el autor iría en segundo término. Los demás datos realmente no cambian. En cuestión, por ejemplo, del formato APA, queda establecido de que cada uno de estos datos va a ir, en cuestión de una ficha bibliográfica, una ficha de trabajo, va a ir como tipo listado en cada uno de los renglones del lado izquierdo sin saltarte renglón. Por ejemplo, dentro de los datos que nosotros tenemos, en cuestión de la ficha bibliográfica sería apellido, autor, título, editorial, impresión, reimpresión, lugar y año, páginas o página consultada. En caso dado, por ejemplo, de que el libro o la revista que nosotros estemos haciendo referencia sea traducida, en este caso, por ejemplo, también se tiene que poner el nombre de la persona que tradujo tal documento. Y por lo tanto, por lo regular, este dato va aquí abajo, enseguida donde dice autor y título. Digo autor, enseguida va aquí lo del traductor y posteriormente sería lo del título. En cuestión, por ejemplo, del formato tradicional, es un formato que nosotros los datos los separamos a través de puntos. Por ejemplo, nosotros agarramos nuestra ficha. La ficha de trabajo básicamente es un documento que nos va a permitir no solamente sacar la referencia bibliográfica de la información que nosotros estamos requiriendo, sino también indicar cuál es el contenido que nosotros estamos sacando de esa fuente de información que nosotros estamos consultando. Supongamos que mi ficha de trabajo, yo la hice con el formato tradicional, yo tengo aquí que citar, por ejemplo, a mi autor, el apellido tiene que ser con mayúscula, posteriormente yo le pongo una coma, autor, el nombre del autor, pongo punto, posteriormente el título yo lo subrayo, a diferencia del formato APA que el título va intercomillado, en el formato tradicional, yo cada uno de estos datos de mi fuente de información yo lo voy separando por medio de puntos, tratando de que dentro de mi ficha sea de la mitad hacia la derecha, cómo es que yo voy a empezar a anotar los datos de mi fuente de información. En esta parte de aquí, en la parte hasta arribita de la ficha de trabajo, yo voy a poner mi nombre. El nombre del investigador, el nombre de quien está sacando esa información. Igual también el nombre de aquí, en la parte de arribita de mi ficha bibliográfica, yo voy a poner mi nombre. Esto sobre todo es por cuestión estudiantil, pues de alguna manera para saber quién está haciendo el trabajo, ya sea de la parte superior derecha o la parte inferior derecha también, perdón, yo voy a empezar a poner el número de ficha al cual yo estoy haciendo referencia. En cuestión de la ficha bibliográfica, yo solamente me voy a limitar a poner los datos. En cuestión de la ficha de trabajo, yo voy a poner los datos, si es en cuestión, por ejemplo, de formato tradicional, yo voy a poner los datos seguidos, separados por puntos. Posteriormente yo voy a dejar aquí dos espacios, dos renglones en blanco, y hacia mi lado izquierdo yo voy a poner el tipo de ficha de trabajo que yo estoy manejando. Por ejemplo, si aquí yo estaría manejando el tipo de ficha que sea resumen, entonces yo aquí no voy a poner tipo resumen. Posteriormente yo me salto un renglón y hacia mi lado izquierdo yo empiezo a escribir ya mi resumen de la información que yo estoy sacando.
Si fuera cita textual, igualmente. Les comento a grandes rasgos. En cuestión de resumen, básicamente aquí yo voy a poner las ideas principales de aquello que se está tratando mi texto. En cuestión de la cita textual, yo voy a poner entrecomillado, sin alterar las palabras del autor, algún fragmento o alguna parte que a mí me haya resultado interesante de la investigación que yo estoy haciendo. Si es en cuestión de síntesis, aquí básicamente yo voy a poner con la menor cantidad de palabras posibles, de preferencia sin estar alterando las palabras del autor, como la idea esencial de pues ahora sí de la información que yo estoy sacando. También este tipo de ficha también se le conoce como síntesis o paráfrasis. En cuestión del comentario, yo ya leí mi libro, yo ya leí y entonces yo voy a hacer un comentario haciendo alusión de que si me gusta, no me gusta lo que yo estuve leyendo, que le modificaría, que le agregaría, es decir, una opinión referente a la fuente de información que se supone yo estoy haciendo referencia y que se supone que previamente yo ya debí de haber leído la información en cuestión. Mixtas es básicamente una combinación entre la ficha de resumen con la ficha de comentario o cualquiera de las que están aquí. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, ninguna pregunta en cuestión de este tema. Aquí les anoté, por ejemplo, que en cuestión de lo que sería el apellido y el autor, en formato APA es apellido mayúscula y separar con coma, tradicional apellido mayúscula separado por coma. En cuestión de lo que sería el título, en APA va entre comillas, el tradicional va subrayado. En cuestión del APA, vuelvo a repetir otra vez, cada uno de estos elementos, en caso, por ejemplo, de mi libro, es renglón sin dejar espacio. En cuestión del APA, en cuestión de lo que será el tradicional, básicamente es mitad más o menos de mi ficha hacia mi lado derecho, para yo empezar a referenciar. ¿Y de dónde, por ejemplo, yo voy a sacar la información que yo requiero? Por ejemplo, en este caso, yo tengo un libro que se llama María, el autor es Jorge Isaacs, en este caso sería un libro físico. Entonces yo voy a abrir el libro y yo voy a checar, por ejemplo, en mi contraportada, estos datos que vienen aquí. Por ejemplo, aquí me maneja, por ejemplo, si el libro fue traducido, si no fue traducido, cuántas impresiones, es decir, cuántas veces se ha tenido que publicar el libro o se ha tenido que imprimir o reimprimir el libro, el lugar, el año donde ya sea que fue traducido, donde fue impreso y cosas así. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar, no sé qué, de mi libro de María de Jorge Isaacs, yo estuve ocupando la página 65 a la página 79 y que ahí a mí me dejaron, por ejemplo, para yo hacer mi ficha de trabajo, un resumen. Entonces, básicamente de la página 65 a la página 79 yo voy a tener mis ideas principales referente al libro de María de Jorge Isaacs. Aquí en este caso, por ejemplo, los datos que yo también necesito también me pueden venir hasta la parte de atrás del libro, donde también me viene lo que sería la editorial, todos los datos que yo requiera referente a esta fuente, esta información. Espero que hasta aquí pues les esté quedando claro.